Mi nombre es Diana Marcela Calambas Flor y esta presentación es acerca de la escolástica y sus principales representantes. ¿Qué es la escolástica? Es un método de aprendizaje que era enseñado por los académicos de las universidades y catedrales medievales en el periodo que comprendió el siglo XII al XVI. La escolástica era una corriente filosófica que buscaba encontrar respuestas comprensibles a todas las dudas que surgían con respecto a la razón y la fe, principalmente porque para los escolásticos el ser humano es imagen de Dios. Los escolásticos elaboraron un método que requería un pensamiento analítico muy riguroso, planteando preguntas para luego contrastarlas con argumentos que estuvieran en contra, con el fin de llegar a conclusiones. Uno de los principales problemas que abarcaba el escolasticismo era el problema de los universales, es decir, cuestionarse sobre qué es lo real y qué no lo es. Entre los principales exponentes del escolasticismo están Anselmo de Canterbury. San Anselmo nació en el año 1033. Era un teólogo y filósofo escolástico conocido por haber ejercido como arzobispo de Canterbury durante el periodo de 1093 a 1109. Fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María, además de ser considerado también el padre de la escolástica y ser conocido por su argumento ontológico. Su filosofía muestra sus preocupaciones religiosas y espirituales. De hecho, su obra filosófica está enfocada en comprender la fe, usándolo como argumento para justificar la existencia de Dios, partiendo de que solo había una verdad que era la revelada por Dios y que ésta era objeto de fe. San Anselmo decía que la razón puede añadir comprensión a la fe y así reforzarla, pero por sí solo el raciocinio no tiene autonomía ni capacidad para alcanzar la verdad, aunque es útil para esclarecer la creencia. La razón queda situada en estricta dependencia con respecto a la fe. Otro importante exponente es Pedro Abelardo. Nació en el año 1142 y fue un filósofo, teólogo, poeta y monje francés. En la controversia filosófica que se efectuó en la Edad Media acerca de la naturaleza de los universales, este sostenía las ideas del conceptualismo. Al mismo tiempo polemizaba contra el realismo natural escolástico. En uno de sus libros sostenía que la fe religiosa debía ser limitada a principios racionales. Por esto, algunas de sus afirmaciones en materia teológica fueron condenadas como heréticas por las autoridades de la Iglesia Católica. Pedro Abelardo criticaba el realismo y se consideraba conceptualista. Siguiente representante, San Buenaventura. San Buenaventura nació en lo que hoy se conoce como Italia en el año 1221. La filosofía es para San Buenaventura un itinerario de la mente hacia la causa primera que es Dios y comprende 3 etapas: el mundo como huella, el alma como imagen y la contemplación mística como unión con la divinidad. San Buenaventura acepta la doctrina de la iluminación, que explica el origen de las ideas en el hombre gracias a una acción divina sobre la inteligencia. Dios es la luz del intelecto humano. En cualquier caso, hay verdades que es imposible conocer por la razón y en este caso es ineludible acudir a la ayuda de la fe. Además, cuando se deja la razón caminar sola demasiado tiempo, inevitablemente ésta acaba cayendo en errores debido a la soberbia humana, afirmaba San Buenaventura. En este sentido, la fe cumple un papel complementario a la razón. Por un lado, ayuda a conocer aquellas cosas que son incognoscibles por medio de la razón y por otro, marca el camino adecuado a la razón. En ningún caso puede haber contradicciones entre las verdades alcanzadas por medio de la fe y las verdades alcanzadas por medio de la razón. Y si en algún momento encontramos alguna contradicción, será la razón quien se haya equivocado, pues la fe, al ser palabra de Dios, nunca puede equivocarse. Nuestro siguiente representante es Juan Duns, que nació en el año 1266.
Este será recordado sobre todo como el teólogo de la humanidad de Cristo y de la Inmaculada Concepción de María. Criticó duramente al tomismo. A diferencia de Tomás de Aquino, tendía a separar la filosofía de la teología. Demostraba la imposibilidad de fundamentar racionalmente la idea de la creación partiendo de la nada. Reconocía que la razón se hallaba en dependencia de la voluntad de Dios. Según lo concibe, es la libertad absoluta. En la discusión medieval sobre los universales, Duns era partidario del nominalismo. El siguiente es Guillermo de Ockham, que nació en el año 1280. Este es considerado el mayor nominalista. Expuso varias doctrinas que fueron rechazadas por la Iglesia. Promulgó el principio de parsimonia o principio de economía, también conocido como la navaja de Ockham. Postula que cuando se presentan dos o más explicaciones sobre un hecho concreto, la más sencilla es la que tiene mayor validez. Tal aseveración en aquella época era motivo suficiente para matar a alguien, porque este principio impedía que se intentara afirmar con razonamientos lógicos que Dios existía. Es decir, entre tres explicaciones sobre la existencia de Dios, debía escogerse la más sencilla y no la que complicara al razonamiento. El rompimiento del pensamiento de Guillermo de Ockham con la filosofía medieval obedece a su defensa de la separación imperiosa y total entre razón y fe. La concepción teológica que tenía se asentaba en la fe en un Dios supremo que no podía ser alcanzado por la razón. Este pensamiento inició la separación entre teología y filosofía. Su mayor aporte fue una filosofía crítica en la cual formuló los fundamentos del nominalismo, partiendo de la crítica al racionalismo y a los conceptos universales. No estaba de acuerdo en vincular la filosofía con la teología, porque ambas actúan en esferas del saber diferentes. Decía que la razón y la fe no pueden compararse porque la actuación de ambas es distinta. Es improbable un área común entre teología y filosofía. Por tanto, la afirmación sobre la existencia de Dios debe ubicarse en el ámbito teológico, por ende el de la fe. Tratar de racionalizar su existencia equivale a ponerle límites a su poder. Dios es para él una entidad sobrenatural que no debe tratar de explicarse. El siguiente exponente es Santo Tomás de Aquino. Nació en el año 1225. Es la figura más relevante de la escolástica. A la visión del mundo de Tomás de Aquino se le llama tomismo. La teología tomista tiene que ver con la verdad sobre la autoridad de la revelación. La filosofía tomista con la verdad accesible a la razón pura. Dios es el elemento unificador de la teología y la filosofía, porque la fuente de toda la verdad debe al mismo tiempo ser la fuente de todo el ser. Así, la revelación y la razón no pueden estar en contradicción. Evitando a Platón y reviviendo a Aristóteles, Tomás de Aquino negó que el hombre gozara de un conocimiento innato de la existencia de Dios. La razón debe inferir la existencia de Dios a partir de los efectos de Dios en la naturaleza. Aquino defendió 5 pruebas acerca de la existencia de Dios, del movimiento, causa eficiente, potencialidad, grados del ser y teleología. Estos 5 argumentos se reducen a uno. La razón suficiente para cualquier ser existente implica necesariamente el ser de Dios. Si alguna cosa existe, necesariamente existe algo, porque de la nada, nada puede existir. Puesto que la esencia de Dios excede la capacidad de la mente humana, la razón únicamente puede enumerar los atributos divinos. Como